la Asamblea Legislativa, a instancia del Poder Ejecutivo, ha asumido que un criptoactivo como el Bitcoin, que no cumple las funciones del dinero, sea, digamos, un medio de cambio, es decir, que sea dinero, y esto va a traer notables consecuencias para la estabilidad financiera, para en sí, para la relación de las transacciones económicas en El Salvador con el resto del mundo. Y obviamente se amplifican los riesgos. Por ejemplo, el uso del Bitcoin en El Salvador se espera que cree una disrupción en los sistemas de pagos centralizados que administra el Banco Central con el resto del mundo. Esto va a generar caída de depósitos, caída en las reservas de liquidez, que es el encaje legal, caída en las reservas internacionales. Y a su vez va a agravar la desintermediación financiera. Ya de por sí el grado de inclusión financiera en la economía salvadoreña es bajo, junto con la efectividad de las políticas macroeconómicas y financieras. Para poner en contexto, El Salvador desde el 2001 es una economía dolarizada. Eso significa que la política monetaria, crediticia y cambiaria no existe. Y los grados de libertad de la política fiscal son muy limitadas. Este cúmulo de situaciones va a venir a exacerbar aún más las desigualdades multidimensionales existentes, tanto de género, zona geográfica y no se diga por ingresos. En efecto, tenemos un sistema de pagos centralizados administrado por los bancos centrales en el mundo, donde las entidades financieras conocen al cliente y cumplen con el marco regulatorio nacional e internacional en materia de lavado de activos y combate al terrorismo. En el caso de El Salvador, dado que se va a estar utilizando un sistema de pagos descentralizado, donde solo existe el que origina la transacción y el que recibe, dentro de un sistema de pagos en donde los actores principales son lo que se les denominan los mineros. Por lo tanto, es probable que no solo el riesgo de lavado de activos y combate se va a amplificar dado esa naturaleza descentralizada, en donde no va a ser posible que ni el marco legal establecido por la República de El Salvador, ni mucho menos los marcos legales, por ejemplo, de otros países, se puedan cumplir. Además de este riesgo, hay otro tipo de riesgos que se van a sumar a los hogares, a las empresas y al gobierno, como el riesgo operativo y cibernético de los proveedores de billeteras electrónicas y las plataformas de comercio criptográfico. Otro riesgo es el riesgo de mercado, el riesgo de crédito e incumplimiento de los emisores, riesgos de liquidez, de manipulación del mercado y obviamente también la venta errónea y fraude en la oferta de criptoactivos. Hemos visto cómo este riesgo operativo y cibernético de los proveedores de billetes y plataformas se ha venido exacerbando. Solo en este año la información periodística nos establece que se han robado aproximadamente $1 billón de dólares en criptoactivos y entre 2011 a 2020 2.5 billones. Hay que ponernos a pensar que los niveles de educación financiera de los salvadoreños en promedio es muy bajo. En el 2016 el Banco Central estimó una encuesta nacional para medir cuál era la educación financiera del salvadoreño. Y de una calificación de 0 a 20, donde 20 es lo máximo, el salvadoreño tuvo una calificación de 10, es decir, una calificación por debajo de América Latina y no se diga con los países desarrollados. Eso significa que no se conocen ni los productos financieros tradicionales que ofrece el sistema bancario y el sistema financiero, y ahora nos enfrentamos
a las características del Bitcoin. Otro de los elementos que yo creo que es muy importante y que a la población salvadoreña y sobre todo a los salvadoreños que viven y trabajan en los Estados Unidos genera gran incertidumbre, es que el Bitcoin presenta una elevada volatilidad, de igual manera que las monedas estables. Y esto obviamente se explica porque detrás hay una manipulación de esa fuerza de oferta y demanda en el mercado que están generando burbujas especulativas. Solo este mes el precio del Bitcoin ha crecido un 50%. Hace un mes la caída del Bitcoin era de menos 49%. Entonces, esto viene a incumplir uno de los criterios que debe tener el dinero como es depósito de valor. Nos imaginamos que salvadoreños que envían alrededor de 5.500 millones de dólares al año, esto es aproximadamente el 21% del Producto Interno Bruto, imaginémonos que envían transacciones en Bitcoin. Es un albur si sus familias van a recibir o la mitad del ingreso que enviaron o si van a recibir un 50% más, ¿verdad? Entonces, es un elevado riesgo dado que estos ingresos en promedio, digamos, el 46% de los salvadoreños que envían remesas andan entre 25 a 100 dólares mensuales. Es decir, son ingresos que las familias salvadoreñas utilizan para poder comprar sus bienes y servicios, ¿verdad? Y el 16% envía remesas entre los 100 y 150. Por más que se nos plantee por parte del gobierno que los costes en cuanto a las comisiones a través del Bitcoin se van a reducir, pero la volatilidad que tiene su cotización en los mercados internacionales hace inviable en definitivo digamos, el envío. Sabemos que estos activos criptográficos no están respaldados por activos tangibles u otros valores, ¿verdad? Y entonces lo único que tenemos es la confianza en la cotización diaria. Esto genera también graves inconvenientes en cuanto a la manipulación del mercado. Y en cuanto al riesgo de venta indebida y fraude, la falta de información comparable sobre los productos ofrecidos junto con las complejidades tecnológicas. Por ejemplo, el ciudadano de pie en El Salvador tiene celulares de baja gama en los cuales no es posible instalar una apps de una billetera electrónica. Entonces, estas complejidades tecnológicas hacen que existe una barrera de entrada natural al uso del Bitcoin. En concreto, lo único relevante es el uso de la tecnología blockchain para otras implementaciones, ¿verdad? Pero para fines de utilizar el Bitcoin como moneda de curso legal, pues hemos revisado que no cumple las funciones del dinero. Y también yo creo destacable otro elemento y es JP Morgan presentó un informe sobre la bitcoinización del Salvador y donde él demostró a partir de las estadísticas del Bitcoin que el 90% de los Bitcoins se han empleado por los inversores como medio de atesoramiento y no como medio de pago. En definitiva, no vemos o no veo que el Bitcoin pueda servir como medio de intercambio en la economía salvadoreña. Y en la práctica, usualmente cuando se pone a competir varias monedas en una economía o en una sociedad, a la larga la moneda más fuerte termina desplazando a las monedas más débiles. Entonces,
Esto es una crónica de una muerte anunciada donde siempre vamos a ver que es el dólar la moneda que se va a estar utilizando por la población salvadoreña y por las empresas para desarrollar todo tipo de intercambios. Yo creo que es una decisión desafortunada y esto creo yo que se explica por una situación extraña. Cada 20 años, cuando la economía salvadoreña se encuentra en crisis, eh, son momentos de auge para los presidentes para experimentar desde una perspectiva monetaria. Primero se desarrolla la dolarización y se asume que era necesario dolarizar porque la economía no crecía, porque las tasas de interés se mantenían altas y la dolarización en estos 20 años no alcanzó los resultados esperados. Ahora se toma la decisión de bitcoinizar la economía salvadoreña partiendo de problemas de inclusión financiera, problemas de bajo crecimiento económico en los últimos, previo a la crisis del COVID, la economía ha crecido en promedio 2.1 en los últimos 10 años y el año pasado se derrumba hasta menos 7.9%. Entonces, lo que se pretende es, con esta idea instintiva de que la causa de los males económicos siempre es monetaria, así que también ha de ser monetario el remedio, ¿verdad? Entonces se busca ordenar la oferta monetaria en la economía salvadoreña y evitar esas oscilaciones para que ya sea el Bitcoin acompañara el ritmo de crecimiento que esperaba la economía salvadoreña. Pero paradójicamente, el Bitcoin tiene una emisión monetaria fija. Son aproximadamente, entiendo yo, 21 millones de unidades las que se van a emitir. Y esto no va a poder facilitar que la economía salvadoreña crezca. Por el contrario, El Salvador se pone en la mira de los hackers mundiales, en los cuales, dado las condiciones de falta de educación financiera, de un marco regulatorio potente y de una regulación que se hable con el resto de regulaciones del mundo, va a ser presa fácil de estos hackers y las condiciones de vida en los próximos años van a ser muy difíciles. Es decir, se van a exacerbar los graves problemas de desigualdad multidimensional que tiene El Salvador.